Hola, ¿qué tal? Los saludos a Josué Álvarez. Esto es Bucles TV y hoy hablaré del escritor japonés Haruki Murakami y de su libro El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Un libro que además de ser bueno tiene un nombre muy bonito. No sé si me gusta porque es largo o es que realmente la parte de un despiadado país de las maravillas me parece un nombre espectacular. Luego quizá otro día pueda hablar de nombres bonitos de libros y de portadas bonitas, incluso si aquí el asunto es hablar de libros, ¿sí? Tanto de su contenido como de su portada, como de las ediciones que son más bonitas, ¿no? Bien podría ser un recuento de portadas muy bonitas, pero eso posiblemente otro día. Muy bien, el primer punto de hoy es Haruki Murakami como escritor. Porque además de leerme este libro, muy seguido me leí este que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Y cuenta y nos propone más o menos a Haruki Murakami como escritor y nos cuenta su proceso creativo. Haruki Murakami muchas veces ha estado ¿no? en el boca a oído de ser el premio Nobel de literatura. Y siempre se lo termina llevando otra persona, incluso Bob Dylan, ¿verdad? El controversial premio que le otorgaron a Bob Dylan. Pero yo creo que el premio Nobel, haciendo una pequeña acotación hacia él, yo creo que es un premio, no sé, muy extraño, ¿no? Y que premia carreras que normalmente no son tan mediáticas. A veces el premio Nobel los hace mediáticos a los escritores, como lo que pasó en 2020 con la ganadora, ¿no? Que era una escritora muy poco conocida, gana el Nobel y bueno, empieza el lío editorial que, bueno, que se cambió de editorial, que luego la editorial con la que estaba se sintió traicionada y ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando un escritor que no ha tenido una carrera tan reconocida, tan mediática, gana un premio así? Entonces entiende que es como su oportunidad de por fin obtener dinero o un muy buen dinero de la literatura. Entonces Murakami es este escritor. Yo me he leído un par de libros de Murakami y, a ver, es un buen escritor, es un muy buen escritor, de eso no, yo no voy a poner duda. Es un escritor muy mediático, sí. Tiene un aparato mediático detrás de él también. Ahora, que un escritor tenga un aparato mediático muy amplio detrás de él no quiere decir que sea un mal escritor. Quiere decir que es un escritor que funciona en el mundo editorial, pero no por eso quiere decir que sea malo. Y es como las películas, ¿no? Eso funciona más o menos como las películas. Hay películas que son mediáticas y son malas, insufribles. Y hay películas que son no mediáticas, que es cine más independiente, cine de autor, cine de arte, y son muy buenas. Y no se van a presentar en un cine, sobre todo en países como Honduras. No se van a presentar en un cine. Pero no, eso no quiere decir que una película que sea un poco más marketinera y que salga en Netflix, por ejemplo, y que Netflix le apueste a ella, no quiere decir que sea mala. Yo creo que ese tema y esas divisiones que se hacen a veces con los libros o con las películas, no sé si pasará en otros ámbitos, por ejemplo, en la pintura. Andy Warhol, por ejemplo, es una superestrella y bueno, está en el ojo del huracán o su obra más que él, ¿no? Porque él ya no está. Está en el ojo del huracán su obra siempre porque se la cuestiona mucho, porque es muy marketinera. Entonces yo creo que eso es un poco de prejuicios, son prejuicios que se van formando. Y esto es lo que ha sucedido alrededor de Haruki Murakami. Y que sí, uno lo ve mucho en las estanterías.
en los estantes de las librerías. Sí, uno lo ve mucho, en efecto, que siempre están escribiendo artículos sobre Haruki Murakami cuando se acerca el Nobel. Sí, es cierto, pero eso no lo hace un mal autor. Eso no lo hace un mal autor. Y a mí me gustó. No sé si para ganar el Nobel, aunque el Nobel yo siento que está tan vulgarizado, está tan desprestigiado por decisiones que toma, que da igual si no lo gana, ¿sí? Da igual, yo creo que él, a ver, yo creo que son pocos los escritores que anhelan el Nobel. Son muy pocos los escritores que de verdad lo desean, porque obviamente hay un importe económico que es deseable por cualquier ser humano, creo yo, porque da una estabilidad económica a su generación y posiblemente a unas cuantas generaciones más, al menos si se lleva una vida sencilla, al menos en mi país así sería. Pero, y por esa razón es un premio muy atractivo. Pero Haruki Murakami, yo creo que, honestamente yo creo que no lo desea. Yo creo que él ya tiene suficiente bagaje editorial y no creo que sea un escritor que necesite. Por ejemplo, el otro japonés que también me gusta, que es Kensaburo Oe, tiene el premio Nobel. Y honestamente a mí me gustaron más las obras que leí de Kensaburo, pero tampoco veo la gran distancia. Claro, posiblemente sea una literatura hecha en otros códigos. Bueno, la literatura de Kensaburo Oe es otro cuento, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo, al final del día, no es tanta la distancia entre el uno y el otro. A mi juicio, no he leído toda la obra de ninguno de los dos. He leído un par de libros de cada uno, nada más. Y Kensaburo Oe es, quizá hable un día de algún libro de Kensaburo. Muy bien, entonces ahí en la pantalla están viendo qué pasa este libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Entonces él más o menos cuenta su camino literario, cuenta cómo un día pues se decidió por la literatura, que él tenía un bar, cómo comenzó a ser escritor, no lo pensó mucho, simplemente quería escribir, era un buen lector y llegó un momento en el que quería escribir, decidió escribir y tiene un método muy interesante, que esto yo creo que a cualquier joven escritor le podría servir, alguien que domine dos lenguas, yo creo que podría ser un método. Si a él le sirvió para desbloquearse, yo creo que a otra persona le podría servir y es que él escribía, él es japonés y su primera novela la escribió en inglés. Porque en japonés no encontraba como su código y lo encontró en inglés. Comenzó a escribir en inglés y ese fue su código de escritura y que es una técnica que utilizó un poco después en su carrera, ¿no? No fue la única vez que la utilizó. Entonces, en este libro da una especie habla de él y luego da una especie de serie de consejos en las que obviamente está lo que todo escritor dice, pues hay que leer y lo más importante, hay que disciplinarse. Y él explica que se levanta muy temprano, que corre, que se toma el tiempo para preparar su escritura y escribe, tiene sus momentos de concentración, que organiza sus ideas, que hace su primer borrador, luego corrige, luego hace su segundo borrador y luego lo corrige y luego así va. Y creo que llega a decir que tiene como 6 versiones de de la misma historia. Sí, obviamente va mejorando. Y eso es algo que yo creo que se necesita en la literatura.
Y era al principio de la obra lo dice. Cualquier persona de mediana inteligencia puede escribir una novela. Yo no me considero un superdotado, una persona que tenga privilegios intelectuales. No me considero una persona que sea un escritor súper habilidoso. Que por cierto, no utilicemos la palabra súper cuando hablamos, que yo lo hago, pero trato de evitarlo. Em, y eso es lo que al fin y al cabo ha hecho que Haruki Murakami tenga una obra de cierto respeto en el mundo editorial y lo más importante, en el mundo de los lectores. En el mundo de la crítica tiene sus pros y tiene sus valedores, tiene sus detractores, pero yo creo que eso es natural a cualquier obra artística. Y él tiene en sus manos lo más importante, que es la opinión editorial, porque es al fin y al cabo quien lo va a publicar, y luego tiene a su favor a los lectores que van y lo buscan. Que los lectores muchas veces no tienen buen criterio, es probable, pero ha conseguido lo que tantos escritores sueñan, ¿no? Vivir de la literatura. Que eso, pues en algunos países no se ve tan imposible como en otros, ¿no? Pero ha demostrado que alguien que se disciplina, que se toma en serio el oficio de ser escritor, logra tener una obra consistente y tener una obra que se pueda vender y que se pueda compartir. Y para mí esa es la enseñanza que no solamente lo dice Murakami, también lo dice Mario Vargas Llosa, que el oficio de escritor es realmente es oficio de escritor, es un oficio, ¿sí? El zapatero llega a las 8 de la mañana a su zapatería y toma sus materiales y se pone a trabajar y termina muy probablemente 4 de la tarde, si no es que más. Entonces el escritor también tiene un oficio y su oficio es escribir, hacer historias. Y fíjense que es curioso porque este tema de la disciplina, yo no lo he escuchado tanto en la poesía, que también igual, ¿no? La poesía es corrección tras corrección, pero obviamente en la narrativa nadie escribe un poemario de 500 páginas, en cambio en la narrativa se escriben novelas de 500, 600, 700, 1000, 1200, 3 tomos de 1000 páginas, y eso implica una disciplina. Y obviamente esto se puede hacer si se tiene la oportunidad de vivir de la literatura. Por ejemplo, yo creo que eso le pasa a las literaturas de los países en los cuales el escritor está obligado a conjugar su obra, su quehacer literario, con un trabajo como normalmente la docencia o los que son abogados del derecho. Entonces no tiene la oportunidad de escribir estas novelas de larguísimo alcance como las que escribe Murakami. Las novelas de Murakami normalmente son 500, 600 páginas. Y yo creo que eso es una deuda que tienen los países más pobres y los países sin un mundo editorial con sus escritores. Y que escritores que no tienen otra manera de vivir de la literatura que salir de su país y comenzar a hacerlo afuera donde hay un mundo editorial. No necesariamente vivir afuera, sino que encontrar mercado en otro sitio. Y esto, y esto es lo que muchas veces yo siento que trunca la carrera, o no la carrera, pero sí la literatura de los países
pobres, de los países que usan este eufemismo, ¿no? En vías de desarrollo. Yo siento que eso es lo que sucede. Pero esa es para mí la gran enseñanza de Murakami. La disciplina. Sentarse a escribir porque es mi oficio. Y si alguien decide visceralmente convertirse en escritor, yo creo que tiene que tomar esta decisión. Si de verdad desea vivir de la literatura, tomársela en serio y dedicarle tiempo, porque solamente así se puede hacer una obra consistente. Y obviamente tiene un enorme equipo editorial detrás de él. Bueno, que los equipos editoriales nunca son tan enormes, ¿no? Enorme para lo que es el mundo editorial. Este mundo de los libros es bellísimo y es tan curioso. Porque el otro día estaba escuchando una entrevista a, a Herralde, el editor, bueno, el dueño de Editorial Anagrama, y dice, yo me imaginaba que Anagrama era una fábrica enorme de libros, ¿no? Equipo de editores amplísimo. Y para 2005, 2006 por ahí, tenía solamente 14 empleados. Y ya era Anagrama, con dos premios instalados, que es el premio Herralde de ensayo y el premio Herralde de novela. Y yo, Padre Santo, ¿qué es esto? Esto es el mundo editorial. Y así se mueven las editoriales, y no es extraño. Obviamente Anagrama dentro de las grandes ligas no es un gran protagonista, pero produce muy buenos libros. Y Haruki Murakami tiene seguramente un buen equipo editorial detrás de él. Lo dije nada más para aclarar lo que significa un gran equipo editorial que cuida su obra. Eso es lo otro. La importancia de tener un buen editor, ¿sí? La importancia de que haya alguien que corrija cuando hay que corregir, y la importancia de que haya alguien que confíe en esa obra literaria y que apueste por ella. En esta misma entrevista, el señor Herralde contaba que muchas veces publican escritores y les publican 3 4 libros que se venden muy mal, y que de repente aparece un premio que salva a este escritor, y a partir de ahí la gente comienza a comprar los libros que comienzan a salir a partir de ese momento, y luego lo que está antes. Y así funciona este mundo editorial, que es, para mí es bellísimo, es curiosísimo, es un salto al vacío, un salto mortal, como la novela de Kenzaburo, hablando de escritores japoneses. Es un salto al vacío, de espaldas. Pero yo creo que es un salto que vale la vida, de verdad. Creo que es un mundo apasionante, solo por el hecho de estar relacionado a las historias. Muy bien, entonces eso en cuanto a de qué hablo cuando hablo de escribir, que yo creí que me iba a tardar menos, pero bien le hubiese hecho un video solo al libro. Pero bueno, ya estuvo. Ahora, ¿qué es este libro de Haruki Murakami que se llama El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas? Si se fijan, el nombre tiene dos cláusulas. El fin del mundo es una, y la otra es un despiadado país de las maravillas.
La razón de que tenga dos cláusulas es que realmente está contando dos historias y la estructura que sigue es la siguiente. Primero está Un despiadado país de las maravillas, después hay un capítulo de El fin del mundo, después un capítulo de Un despiadado país de las maravillas, después uno del fin del mundo y así. Creo que cada una tiene como 25 capítulos o creo que es el dato, no me acuerdo. Pero lo importante no es eso, no importa en cuántos capítulos divido una obra, a menos que eso sea trascendental para la trama. Eso es lo de menos. Y esta estructura comienza a contar dos historias que aparentemente no tienen nada que ver. Y no crean que voy a salir aquí con un asunto de que es la última Coca-Cola del desierto, porque no es de esa. No es así, no es así, no funciona así. Pero luego uno se da cuenta de que el entramado tiene todo un sentido. Porque esta estructura, vamos a ver, es archi reconocida. La hemos visto en películas, incluso cuatro historias que aparentemente no están relacionadas, pero que tienen un hilo conductor, o mejor dicho, un punto en el que todas las líneas se encuentran, así como Amores Perros, que es una super película. De verdad que hace mucho la quiero volver a ver. Así como Babel, por ejemplo, que son películas que cuentan historias que están de alguna manera relacionadas y hay un momento en el que cobra sentido que se estén contando juntas esas historias. Pues en este caso de Murakami es más o menos así, pero a la vez es distinto. ¿Por qué? La primera historia nos cuenta a un contador. A ver, antes de comenzar a contar esto, el mundo en el que se desarrollan las dos historias es rarísimo. Es la fantasía viviente, ¿no? Es un mundo de una fantasía muy, muy fina y muy sabrosa, la verdad. Entonces, en la primera historia se nos cuenta la historia de un contador. Pero un contador, yo cuando leía contador, imaginaba que me iba a encontrar a un personaje que trabajaba en un banco o algo así. Pero pues resulta que no. Resulta que es una especie de codificador, ¿no? Es una especie de ordenador humano, de computadora humana, que guarda y procesa datos. Y esos datos los tiene que convertir a un código que solamente puede codificar su cerebro o que por lo menos solo él deja encriptados en un sitio. Entonces, a él lo contratan, un tipo rarísimo, que para comenzar, oigan bien, cuando llega al edificio donde está el tipo este, la secretaria no puede hablar. Bueno, habla, mueve los labios, pero no habla. Y el asunto es que el tipo tiene, tiene bajado el volumen del lugar. ¿Sí? Así como en las caricaturas, ¿no? Como alguien toma el control remoto y le baja el volumen a alguien. Pues resulta que el tipo este es un científico que está huyendo de una especie de gran sistema, o al menos eso es lo que logré entender de este mundo, porque es un mundo muy extraño que uno al principio le choca un poco. Y este tipo lo contrata para hacer un trabajo y uno descubre luego que la profesión de contador esta es una profesión muy escasa y que este tipo ha sido sometido a un experimento. Hasta ahí más o menos la primera historia. Es decir, todo esto son varios capítulos. Ahora, ¿cuál es la segunda historia? La segunda historia que se cuenta es la de un tipo que llega a un lugar, una ciudad amurallada, y le quitan su sombra.
Como le quitan su sombra, el tipo, ¿verdad? Se queda medio choqueado. Y lo contratan en un lugar, llega al lugar contratado como una especie de, lo llaman lector de sueños, y los lee de cráneos. Ahora, estos cráneos aparecen en la primera historia, porque el señor trabaja con cráneos y dice, el científico trabaja con cráneos. Y ustedes dirán, Josué no se aprendió los nombres. No, es que no tienen nombres. Los personajes no tienen nombre. Entonces, a este tipo, ¿verdad? Al científico de la primera historia, se le ocurre que uno puede guardar información dentro de los huesos de las personas, ¿no? Dentro de los cráneos. Y estos cráneos aparecen en la segunda historia. Y ahí la historia se va desarrollando. El asunto, no les voy a contar todo, obviamente, porque es una historia larga. El asunto es que uno al final se da cuenta de que el personaje de la primera historia y el personaje de la segunda historia son el mismo personaje, pero con un grado de diferencia. Ya lo vamos a ver. El primer mundo es más o menos nuestro mundo. Un poco extraño, sí, porque no creo que haya científicos en el mundo que trabajan y que meten información en los cráneos o creen que se pueden recuperar recuerdos de los cráneos o de cualquier hueso, según como suene. No creo que haya eso, pero es un mundo más parecido a nosotros, al nuestro. Y en la segunda historia ya es un mundo donde la fantasía se estira un poco. Ese mundo de fantasía nos muestra a una especie de estos mundos medievales, posapocalípticos, el fin del mundo justamente, ¿no? Y, y hay una serie de personajes que son más extraños. ¿Sí? Está el guardia, que es el que custodia las sombras, que a todas las personas les quitan las sombras cuando entran al lugar. No solamente a nuestro personaje, a nuestro héroe, como dirían las novelas rusas, los cuentos rusos. Y esto yo creo que le da mucho sabor a este intercambiar mundos, ¿no? Ahora, les dije que este personaje era el mismo, ¿no? Este personaje de la primera historia y el de la segunda historia. Bueno, sí. Resulta que el mundo que estamos viendo en la segunda historia es el mundo de la conciencia más profunda del personaje de la primera historia, ¿sí? Del contador. Entonces, ¿cómo llega ahí? Resulta que el científico lo ha sometido a un proceso, dizque para salvarlo de los tinieblos y los semióticos, que son como los opositores, como el gran sistema, que nunca se llega a explicar muy bien, que creo que eso está bien, que deje un poco, ¿no? Para que uno haga juego y justamente para hacer videos, para hablar. Y este mundo en el que se propone, o este mundo que se propone en la segunda historia, es una especie de salvaguarda y la conciencia acabará viviendo allí. Es como una especie de inmortalidad, porque al cabo de un tiempo, que eso sucede, al cabo de un tiempo, el contador dejará de, entre comillas, vivir. Entrará como en un sueño profundo y vivirá nada más en la conciencia, en su profunda conciencia, y seguirá viviendo. Es una especie de extensión de la vida, ¿no? Es una especie de la vida que se alarga. Y bueno, al final, no le voy a contar el final, eso sí. Pero
yo creo que esta historia con- no se podía contar de otra manera. A ver, porque si nos contaban primero todo lo que pasaba en el primer mundo y después cómo este tipo caía en la inconsciencia, ¿no? Llegaba a este mundo y tenía la posibilidad de salir, porque si el tipo sale de ese pequeño mundo, de su conciencia profunda, digamos que vuelve a la vida de alguna manera. Si él decide salir, porque él puede salir, pero eso hubiera resultado bastante aburrido, creo yo. Para un libro creo que son 800 páginas, ya no me acuerdo. O ni siquiera si son... No, sí creo que son como 800. No sé, habría sido tan difícil de leer, pero ese juego de ir de capítulo, es decir, de ir contando los dos mundos y de descubrir, uno describe casi en la tercera, cuarta parte, iniciando la, iniciando la cuarta parte, uno se da cuenta de que son el mismo personaje. Y llama la atención la razón que da el científico para decir por qué lo escogió a él para hacer esta especie de experimento, obra de caridad. Al final los límites morales quedan un poco difuminados. Y es que es una persona con una simpleza de pensamiento espectacular. Y yo creo que hay un acontecimiento, bueno, hay muchos, pero hay uno que deja muy en claro. Es un tipo que no se complica la vida, por ejemplo. Cuando piensa en un carro, en el que debe tener un carro, dice, no importa, siempre y cuando cumpla su función de llevarme de un lugar, de un punto A un punto B, no me importa el color, ni el año, ni la marca, ni absolutamente nada. Eso es tener la cabeza descomplicada. Y lo elige por eso, por la simpleza de su pensamiento, porque es alguien que no entra en conflicto consigo mismo por ese tipo de cosas. Le da importancia a las cosas importantes. Salvaguarda su futuro teniendo una buena profesión, desea retirarse. Por ejemplo, este tipo, llegan dos tipos, creo que son los semióticos, bonito nombre para un grupo sistémico, ¿no? Que gobierna el mundo, los semióticos. Que yo creo que tiene su sentido, ya lo voy a explicar. A este tipo llegan los semióticos y le destruyen su casa. Llegan y le rompen el televisor, le botan los libreros, etcétera. Cualquier ser humano creo que eh, sufre por eso y el tipo no sufre. Bueno, no es apatía tampoco. O sea, tampoco le gusta, pero no sufre. Y yo creo que deben ser de alguna manera, las actitudes humanas. Yo creo que esas deben ser nuestras actitudes. A ver, tampoco es que nos va a dar igual si nos destruyen la casa, pero es que tampoco va a ser la muerte. Es más, el tipo se da cuenta de que ya no vivirá en este mundo, sino que vivirá en el mundo de su conciencia. Y claro, no le gusta, se enoja, pero al fin y al cabo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y estas actitudes que uno ve en el plano superior, luego las ve reflejadas en su mundo, en su inconsciencia, porque al fin y al cabo es su mundo. Al fin y al cabo el tipo está viviendo en su mundo. Y eso a mí y es de las cosas que más me gustó del libro, porque
lo que uno ve en acciones en el primer mundo, en el mundo real, uno lo ve como parte del sistema en el segundo mundo, en la segunda historia de este contador. Y eso a mí me parece un enorme trabajo. Porque no es fácil, yo se los cuento así y les cuento las actitudes y sus acciones, ¿no? Pero construirlo, o sea, que yo lo vea construido, eso en el mundo inconsciente de él, en esa segunda historia que es nada más él mismo viviendo en su propia cabeza, que eso es interesante, ¿no? Imaginemos cómo sería, a ver, esto ya como ejercicio existencialista, cómo sería vivir en nuestra cabeza, cómo sería ese mundo nuestro, y si nos gustaría, eso es la otra. Ahora, les decía esto de los semióticos. ¿Por qué los semióticos se llaman semióticos? La semiótica estudia todo tipo de signos, ¿no? Estudia todo lo que es signo y todo es signo. Pero la semiótica es más conocida por el estudio de los símbolos, ¿sí? Que son esos elementos gráficos, auditivos, verbales, que por una convención significan tal cosa. Y vuelvo al ejemplo del auto. Para el contador, para este tipo que es el contador, realmente no importa tanto el auto por su apariencia o estilo o lo que sea. Importa porque cumple una misión. Es un tipo muy práctico. No le añade ningún tipo de símbolo a su relato. No le añade ningún... Es que eso lo hacemos todos, ¿sí? Hay quienes lo hacen con los carros, yo por ejemplo lo hago con los libros. Aunque honestamente a mí los libros para mí cumplen una función. Hay unas ediciones que me parecen más lindas que otras y claro, los protejo porque ha sido una inversión de muchos años. Pero, pero tampoco será la muerte su desaparición, ¿no? Sí, dolerá, pero... Entonces, se nos proponen a los semióticos como esa parte del mundo que añade más valor a las cosas de lo que en verdad tienen. Eso, esos son los semióticos. ¿Cuál es el valor de un auto? El valor de un auto es que me lleve de un punto A a un punto B. El mundo nos ha enseñado que el valor del auto está en el año. Ahora, si el año nos facilita un poco más la vida, bueno, pero tienen valor en el año, en el color, en las formas. Los autos de lujo, por ejemplo, no tienen ningún sentido, pero para los semióticos, claro que tienen un sentido, porque simbolizan algo, simbolizan estatus, simbolizan mi buen gusto, simbolizan mi elegancia. Pero un Ferrari en buen estado cumple la misma función que un Suzuki en buen estado. Que no corre, bueno, es que los autos no están hechos para correr, excepto los de carrera. Y, por ejemplo, un gran ejemplo, valga la repetición, de semióticos es el fútbol, ¿sí? Que es hasta cierto punto, tiene su sentido humano, sí, porque es muy humano tomar partido de algo, pero por otra parte,
por otra parte, es un tanto irracional todo lo que se forma alrededor de los equipos de fútbol, ¿no? Los escudos, está lleno de símbolos. Y prueba de ello, de lo importante que es el fútbol, es los sueldos que ganan los jugadores. Ahora que ha salido, por ejemplo, el sueldo de Messi. Que eso es algo que tengo que hablar seguramente, porque que ya lo he dicho en algunos artículos, pero las personas o la sociedad actual es una sociedad que vive para el entretenimiento. Prueba de ello es lo estratosféricas, que son las cifras que ganan las personas que se dedican al entretenimiento. Obviamente en las grandes ligas, ¿verdad? Dentro de los países y bueno, no es así, son personas que ganan sueldos normales. A ver, no digo que Messi no se merezca este dinero que gana, en absoluto. Pero sí siento que habría que eso dice mucho de nosotros como sociedad. No digo que no lo gane, ojo, pero sí creo que por lo menos como punto de reflexión sirve esto. Y, y bueno, eso yo creo que habría que pensarlo para otro capítulo. Entonces, por eso se llaman los semióticos. Por eso se llaman los semióticos porque eh, son la contraposición a él, ¿no? Y le añaden símbolos a las cosas. Y es una persona de gustos sencillos, por ejemplo, se emociona con un sándwich bien hecho. Que eso se mira ahí en la novela. Los personajes son pocos, está el contador, está el científico, la nieta del contador, y luego en la segunda historia está el contador, él y en su inconsciencia, ¿no? Está el guardia, está la chica que le ayuda al contador, que tengo la impresión que es una extracción de la chica, porque se parecen mucho, de la chica de la nieta del científico. Tengo la impresión de que él produjo a esa chica a partir de esta, ¿no? Em, y bueno, otros personajes que aparecen mucho menos, ¿no? Un anciano del que se hace amigo. em, este personaje que, bueno, puede que sea también el científico, ¿no? O sea, como una reconstrucción. Puede ser. Está muy bien la, la novela. No sé si más compleja que Inception, por ejemplo, la película, pero sí que muy bien trabajada. Y creo que son dos historias que hablan de este mundo interior nuestro desde dos puntos o desde dos sistemas distintos. Y los personajes son muy entrañables. Uno no quiere que termine la obra. Y lo repito, es cuando funciona una novela. Cuando a mí me importa lo que le pasa a los personajes, cuando yo los quiero seguir viendo, es cuando de verdad está funcionando una novela. Es en ese entonces, en ese momento, es que funciona una novela. Y estos personajes, a mí, 700, 800 páginas no fueron suficientes. Yo quería seguir viendo qué pasaba con estos personajes. Por ejemplo, la nieta del científico me habría encantado que tuviese un desarrollo. Me leería una novela de 500 páginas de ella, que no sé si lo habrá hecho Murakami, que los escritores a veces repiten personajes, y no sé si lo hará algún día, pero posiblemente no. Pero está bien, creo que sí está bien, que nos deje con esa sensación con ese vacío, ¿no? Con ese vacío de ir a buscar más libros de él. Muy bien, esto es lo que tengo para hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan llegado al final. Es
es un ejercicio, ¿no? De no olvido de los libros y de contar esa necesidad que tenemos algunas personas de contar lo que, lo que leemos, lo que escribimos, lo que a veces vivimos. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima. Chao.